negativo, el voto de ustedes fue negativo. Un poco, bueno, por lo que preguntamos también hace un ratito también a la gente de Libertad Avanza que nos visitaba, y un poco el motivo, ¿no?, del por qué este voto negativo, que ustedes consideraron que no debía ser aprobado esta rendición de cuenta del ejercicio 25 de la gestión Cordonier. Sí, básicamente la rendición de cuentas es una de las herramientas más importantes que tiene el Consejo Deliberante, porque es precisamente donde se evalúa todo el proceso financiero o el movimiento financiero que ha tenido el municipio a lo largo de un año. Y en este caso lo que realizamos ayer fue el análisis del ejercicio 2025. Claro. Creo que en el desarrollo de mi alocución, ayer cuando estuve haciendo la presentación de esta rendición, lo que veíamos como bloque es que el ahorro corriente que había tenido el municipio había sido negativo, que el resultado financiero del artículo 44 también había sido negativo, que había una deuda flotante que sumaba cientos de millones de pesos, que había aumentos del pasivo. Y también hacíamos mucho hincapié que todo esto que estábamos hablando ayer no era simplemente una expresión política, sino era algo que analizábamos en el RAFAM, que es el documento a los cuales todos los bloques tenemos acceso, aparte de todos de las cajas que tenemos a disposición para evaluar también todo lo que es en formato papel en cuanto a rendición. Entonces, dentro de ese análisis también hicimos algunas aseveraciones específicas en referencia, por ejemplo, a determinadas fuentes y de qué manera se fueron utilizando. O básicamente hice hincapié en la fuente 131, que es la fuente que habla específicamente de los recursos afectados de origen municipal. Y una cuenta que había terminado con... Esto sea de la recaudación misma del municipio. Claro, son de la recaudación del propio municipio y que tienen una afectación específica, por ordenanza. Tienen una afectación específica. Así como también hay otros que son recursos de afectación provincial, con uso específico, pero que son de origen provincial. En este caso son de origen municipal. Son recursos afectados de origen municipal. Y ayer hablábamos, por ejemplo, de la fuente de financiamiento 131, que habíamos hecho un entrecruce entre los diferentes también anexos que nos proponen el RAFAM, y bueno, habíamos llegado a la conclusión de que la cuenta había comenzado con un crédito de 140 millones, vamos a redondear números, ¿no? Se habían devengado gastos por 57 y había quedado una economía presupuestaria, o sea, que no se había utilizado, alrededor de 80 millones de pesos, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos era por qué si dentro de ese programa, dentro de esa fuente, había programas que estaban financiados por esa fuente, ¿por qué no se habían utilizado esos fondos? Y uno de los ejemplos que poníamos era el del FOMUDEL. El FOMUDEL terminó el año, o empezó con un crédito vigente de 83 millones y se utilizaron 32. O sea, no se usó todo el FOMUDEL. Claro, quedaron 50 millones. ¿Sí? Entonces... Y el ejemplo que dábamos que precisamente el FOMUDEL es un programa destinado al acompañamiento de los sectores productivos. Exacto. Y dentro de esa línea también aparece el FOMUBI, que también quedó con ahorro presupuestario. Hay una subejecución en este caso. Hay fondos ¿Pero estos fondos se fueron a otro lado? No. No es que se fueron, quedaron sin ejecutar. ¿Sí? Quedaron sin ejecutar. Claro. Esto es no pueden irse a otro lado porque precisamente son de uso específico. Está bien, pero es raro, porque pensando que un gobierno que justamente el FOMUDEL y el FOMUBI también lo promueven, ¿no? Claro, bueno, estas son las cuestiones que marcábamos ayer, ¿no? Dentro de nuestro discurso. Claro. En general, ¿qué viste? Un gobierno que está desorganizado de lo económico, que esta situación de esta, por ahí, cuestión que por ahí el bloque anterior... El espacio de Libertad Avanza decía, bueno, no es tan influyente. Para ustedes sí, el tema del recorte a nivel provincial y nacional, lo que tiene que ver con el fondo de traspaso de fondos, ¿no?, económicos de nación a provincia, provincia a municipio, ¿eso se ha afectado? ¿Qué fue lo que hizo que ustedes vieran, bueno, que no se podía aprobar esta rendición, en definitiva? Bueno, allá de este manejo puntual que marca de los fondos propios, ¿no? No desconocemos que el municipio
recibió menos dinero en términos de coparticipación, aunque Sí. Leandro Angiolini en su locución también, Sí. él había hecho una comparación del año 24 al 2025 y manifestaba que en realidad que no era que no había recibido menos por los montos que se habían expresado, ¿no? Bueno, Claro. independientemente de eso... Toma agua, si no, ahí está. Sí. Ahí está. Toma un trito de agua. Perdón. Está bien, está bien. No pasa nada, ahí estamos. Independientemente de eso, Sí. no desconocemos esta situación Ujú. económica. Ujú. Lo que vemos es que hay una administración en continua tensión financiera, Claro. ¿sí? Que esto también forma parte de lo que hablamos ayer, que en la cual el Ejecutivo vio continuamente realizándose Sí. modificaciones presupuestarias Claro. al propio... Por esto también, ¿no? Se ven Claro. muchos movimientos de dinero para acá, para allá. Hay muchos ¿no? movimientos entre las cuentas, Claro. que tampoco es algo que no puede hacer el municipio. Lo No, puede por hacer, supuesto, lo claro, puede hacer, sí, sí, pero realmente llama la atención porque Ujú. a lo largo del año hubo 19 decretos Ujú. del Ejecutivo donde se realizaron modificaciones presupuestarias Sí. por un total de ampliaciones por 5.743 millones y deducciones por 4.058. Ujú. ¿Sí? Millones siempre estamos hablando. Sí, por supuesto, de millones de Entonces pesos. siempre lo que lo terminamos preguntando es Sí. realmente qué presupuesto se terminó ejecutando. Si que se le pide la aprobación a todo el Consejo Deliberante Ujú. y en ese caso, porque también surgió ayer, Ujú. que solamente fue aprobado por la mayoría, porque Claro. estamos hablando del presupuesto 2024, Sí. ¿sí? O con continuas modificaciones presupuestarias. Claro. Y lo que se hace referencia es que Ujú. el Consejo Deliberante no tiene información de esto. Bien, a eso voy también. Eso me llamó la atención, y ayer también se lo pusieron ustedes también, lo puso también el bloque de Libertad Avanza, esto de no tenemos la información en el momento justo, ¿no? A ver, los decretos no llegan a ustedes. Los decretos, Cuando les llegara. los decretos se publican en el boletín oficial. Sí. ¿Sí? Y el boletín oficial se publica. Y el boletín oficial va, por ejemplo, lo que es diciembre se publica en enero. Sí. ¿Sí? Ujú. Ponele que se atrasen algunos días, ponele que Sí. lo veamos en febrero. Sí. Pero los decretos Sí. en el año 2024, para Ujú. Sí. determinadas modificaciones, Sí. arrancaron el 22 de enero del 2025. El primer decreto que se Sí. emitió con una modificación presupuestaria fue el 22 de enero del 2025 y el último Sí. fue el 31 de diciembre. Entre medio hay 19 decretos. ¿sí? Claro. O sea, Son todo el 10 año hubo cambios. Todo el año hubo cambios en modificaciones presupuestarias. Ujú. Tampoco dijimos que esto no es algo que el Ejecutivo Que no lo es puede ilegal o hacer. exacto, No, está no lo fuera de- decimos. bien. Lo puede ser, es facultad. Claro, ¿sí? claro. Lo que nosotros manifestamos que esta comunicación el Consejo Deliberante la tiene que tener, porque si no, Claro. el Poder Legislativo pierde control precisamente sobre Claro. el... Sí, además el rol de ustedes es justamente controlar. A ver, el rol del Consejo Deliberante es proponer y controlar, ¿no? Esto es lo básico del Consejo Deliberante, con lo cual, si usted no puede controlar en tiempo y forma, también es no controlar, en definitiva. No En se definitiva puede- se termina haciendo... Claro. El direccionamiento termina siendo Claro. solamente del Ejecutivo y Claro. nosotros terminamos evaluando una vez que se consumó el hecho. Ujú. Está ¿sí? bien. Una vez está bien. consumado estos movimientos, una vez que Ujú. ellos decidieron de cerrar determinadas cuentas o la ampliación que ellos decidieron Bien. tomar, ¿no? Bien. Y esto también es importante. ¿Por Ujú. qué? Porque a futuro, como se decía, Sí. ¿no? El presupuesto 2026 fue aprobado por todo el Consejo Deliberante. Ujú. Sí. Hasta el momento nosotros no sé si habrá habido alguna modificación presupuestaria No se recibe ninguna información. en referencia al 2026. Claro. Pero ayer ya, desde el Consejo, se expresó claramente que Ujú. estamos solicitando que se nos informe. Claro. Independientemente de la condición Exacto. Sí, sí. de lo que pueda económica, hacerlo o no el exacto. Ejecutivo, Sí. estamos solicitando que se nos informe. ¿sí? Ujú. No queremos llegar al 31 de diciembre o al 15 de febrero a que se Ujú. publique el boletín oficial o a que se publique la rendición de cuentas para ir a un anexo Claro. específico dentro del RASAN y poder verificarlo. Porque el Consejo Deliberante tiene habilitado una terminal Sí. de RAFAN, pero solamente Claro. tenemos habilitado el módulo de contabilidad y estos lo vemos en el módulo de presupuesto. Bien. Claro, que es un programa de Es un programa de- sí. cooperación, de acceso a información,
que solamente es una parte de la municipalidad, no toda la municipalidad está... Todas. Bien, Toda pero la- solamente la parte de contabilidad. No, en el caso nuestro Del tenemos Rafán. acceso al... el Rafán está compuesto por diferentes módulos. Sí, bien. Diferentes Completa módulos todo el administrativos, municipio, todo el municipio. Exactamente. Bien, ustedes solamente acceden a uno de los módulos. Accedemos al módulo de contabilidad, o Conta- hasta hace poco el único Bien. módulo que teníamos acceso era el módulo de contabilidad. Claro, con lo cual le falta información también. Y podemos No te- ver solamente lo que aparece en esa información, pero por ejemplo, Claro. una modificación presupuestaria Claro. debería aparecer el módulo de presupuesto para poder nosotros visualizarla. Claro. O en todo caso, tampoco, Sí. si del Poder Ejecutivo se manda una comunicación o algo... Claro, sí. Bueno, pero tendría que tener un acceso a diario, ¿no? Básicamente. Esto es una de las cosas que ustedes marcaron como importante. También el tema de esto de por ahí, no sé, ciertos gastos que se hacen o se hicieron o se cumplieron y por ahí otros que no, ¿no? Una discrecionalidad también, por ahí que ustedes marcaron también, bueno, varios de los integrantes del bloque, también habló Marco Sandi, también habló Marco Santilli sobre el tema, ¿no? Estas cuestiones que van ustedes también con, por lo menos con duda o por ahí con decir, bueno, lo que se marcó ayer también para desaprobar la rendición. Sí, incluso también como cuerpo nos separamos un poco todo lo que es el análisis. El informe, claro. El la información, informe, con Marco Claro. estuvimos más abocados a lo que es Ujú. el análisis de toda la documentación, Ujú. biblioratos muy grandes Claro, exacto. de lo que es el Rafán. Estos son simplemente Ujú. un par de hojas Sí, de sí, resúmenes. claro. Marce y Roxana estuvieron Ujú. trabajando sobre el papel, digamos, Claro, sobre claro. el Bien. seguimiento de la documentación. Ujú. Y realmente sí, nos encontramos con ciertas situaciones que al menos merecen ponerlas sobre la mesa. Claro, sí, expresarlas. Expresarlas Está bien. y ponerlas a discusión. Claro. Sobre todo claro. ponerlo a discusión, ponerlo al debate. Y creo que más allá de que ayer se haya desaprobado esta rendición de cuentas, en realidad debería quedar el mensaje de que lo que estamos buscando es mayor comunicación, de que lo que estamos Claro. buscando es de qué manera, insisto, no desconocemos la realidad económica y financiera que están viviendo los 135 municipios de la provincia de Exacto, Buenos no, por Aires, supuesto, porque sí, esto sí, no sí. es Claro. una cuestión particular de Ayacucho. Está bien. Uno se puede analizar independientemente del color Ujú. político Ujú. que esté en los ejecutivos, pero la mayoría de las rendiciones de Claro. cuentas están saliendo desaprobadas, Claro. porque, como te dije hace un ratito, el artículo 43 y 44, que por ahí suena como muy técnico, pero es muy importante desde el punto de vista financiero, porque son Está bien. lo que me indican Claro. el equilibrio o no que tiene el municipio, ¿no? Está muy bien. Pero en la mayoría de los distritos la rendición de cuentas está saliendo desaprobada. Claro. Y me parece que lo importante acá, y esto me parece más algo, una opinión personal, Está bien. es seguir insistiendo que la salida es colectiva acá. Ujú. Y cuando digo que la salida es colectiva es que todos nos tenemos que apoyar en todo, Claro. que las soluciones o los direccionamientos no pueden darse de manera unipersonal y que... Ustedes piden que el gobierno se abra más. Que abra Creo más que, acceso. que debería, y ayer lo manifestamos con Claro, esto. sí, Cuando sí. hablamos, creo Claro. que los dos bloques, cuando Sí. hablamos de la modificación presupuestaria, Exacto. hicimos hincapié que no teníamos información de esto. Claro. O sea, un gobierno cerrado, un gobierno que no brinda información a ustedes. No sé si no la brinda. En porque tiempo, esto- bueno, por lo menos en tiempo y forma no. Lo que ustedes en requieren. este caso, Claro. que era una cuestión muy importante, Claro. no la tuvimos. Claro, a eso voy. En este caso, que era una cuestión muy importante, no la tuvimos. Ujú. Insisto, me parece que en términos políticos tenemos que Claro. ya dejar de pensar en cuestiones incluso hasta partidarias y pensar por supuesto, ni hablar. que la salida siempre es y va a ser colectiva. Ujú. Alejandro, gracias por venir, un gusto ponernos un pantallazo de esta situación. Obviamente es un tema para seguir analizando, hay muchos números, y por ahí a nivel radio es muy complicado no explicar tantos números, tanta Sí. información, pero está bueno estos mensajes claros que sí, porque está bueno también dejarle al oyente la visión de ustedes de Fuerza Patria, que bueno, en definitiva desaprobaron esta rendición de cuenta, pero con esta visión, ¿no? De que un gobierno que escuche un poco más, que brinda mayor información, con mayor posibilidad de mayor diálogo con la oposición, con los sectores de la oposición, para intentar conseguir la mayor cantidad de bienestar para Ayacucho, de posibilidades para el pueblo en definitiva, ¿no? Eso es lo que se busca. Exactamente. Y Obviamente. déjame remarcar algo. Sí, Que luego de esta sesión, Ujú. en términos políticos que se da en Sí. el Consejo Deliberante, Sí. todo esto pasa al Tribunal de Cuentas, que es Exacto. quien es el que realiza la auditoría final en términos Ujú. contables Bien. de toda la documentación presentada. bien, ahí está.
Gracias, Alejandro Moreno, un gusto, como siempre. Gracias a vos, Emilio. Alejandro Coso, agente de Fuerza Patria, en la mañana de la radio, luego de la rendición de cuentas desaprobada del ejercicio 25. Seguimos avanzando y puede haber novedades, hasta la 1 de la tarde. Dale, ya venimos. Publicita en la radio más